esta oportunidad les vamos a hablar sobre las funciones de la criminología. Mi nombre es Mónica Alejandra Vega Esteban. Y para adentrarnos más al tema sobre la función principal de la criminología, debemos de saber que lo que busca es aportar un conjunto de conocimientos seguros y contrastados sobre el crimen, la víctima, el delincuente y el control social. Para conocer más sobre este tema, vamos a hablar sobre el saber científico, dinámico y práctico sobre el problema criminal. Para el licenciado Héctor Eduardo Verducido Mendoza, es muy importante recordar que la criminología no es una ciencia exacta, capaz de explicar el fenómeno delictivo formulando leyes universales y relaciones de causa y efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que la razón de la investigación criminológica en cuanto científica reduce al máximo la intuición y subjetividad al someter los fenómenos criminales a un análisis riguroso con las técnicas empíricas adecuadas. Por eso, la metodología que utiliza la criminología permite coordinar los conocimientos obtenidos en los distintos campos del saber por diversos especialistas y así, de esta forma, poder ofrecer un diagnóstico cualificado del hecho criminal más fiable. Por esa razón, la criminología suministra conocimientos, no simples datos. Y estos conocimientos deben elaborarse e interpretarse para llegar al terreno de las formulaciones teóricas. Por esa razón, se llega a la conclusión que el saber científico de la criminología se aplica en la función básica de la misma con la obtención de un núcleo de conocimientos asegurados sobre el crimen, el delincuente y el control social. Para que este núcleo de conocimientos sean los que la criminología necesita, deben de ser principalmente conocimientos con un saber sistemático, ordenado y generalizadores, y no deben de ser una mera acumulación de datos o informaciones aisladas e inconexas. Creo que algo muy importante de recalcar y que es espectacular es el desarrollo que ha tenido la informática. Y esto ayuda y permite que con los nuevos sistemas de obtención, almacenamiento, procesamiento y transmisión de informaciones, cualquier ciencia pueda adquirir más realce, y en esto la criminología no se queda atrás, ya que se puede llegar a obtener una información completa a tiempo real que permita racionalizar las decisiones y suministrar un bagaje científico e instrumental muy valioso. Por eso, la obtención de datos no es un fin, sino un medio, ya que son un material neutro y bruto que debe ser interpretado con arreglo a una teoría para llegar a extraer alguna conclusión. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Mi nombre es Zulma Yulisa Esteban Marroquín y voy a continuar hablándoles siempre sobre el tema del saber criminológico como saber científico, dinámico y práctico sobre el problema criminal. Según Héctor Verducido Mendoza, la criminalidad como ciencia se preocupa por problemas y conflictos concretos, históricos y sociales, comprometidos siempre en la búsqueda de criterios y pautas de la misma. La excelente predisposición y receptividad que muestran en nuestro tiempo la praxis y el legislador hacia la criminología ponen en relieve la necesidad de que la criminología puede suministrar información viable y pronta a los mismos, pues es un hecho tan obvio y lamentable que en ambos ámbitos se adoptan urgentes y graves decisiones sin la oportuna base empírica, abriéndose un peligroso abismo entre teoría y praxis, investigación criminológica y realidad social. Tal disociación produce resultados funestos, porque la sociedad en definitiva es particularmente sensible a determinadas manifestaciones criminales. A menudo solo confía en respuestas severas y represivas, en soluciones a corto plazo más pasionales que reflexivas, según se ha puesto en relieve la psicología de la sociedad punitiva. La denominada escuela austríaca siempre concibió la lucha contra el delito como un objeto específico de la criminología. Más aún la teoría de la lucha preventivo-represiva contra el crimen, la teoría de la profilaxis del delito y la criminalística integrarían uno de los dos grandes ejes en que se divide el sistema de la criminología de acuerdo con los postulados de la citada escuela.
No es posible terminar con el delito porque la paz de una sociedad sin delincuencia es la paz de cementerios o falsas estadísticas. Eliminar por completo la criminalidad solo sería posible acudiendo a técnicas de control alternativo. Por ello entramos en el peligroso mundo de la utopía. El pensamiento utópico es un importante motor del progreso, pero cuando no quiere saber de problemas, crea en torno a sí un mundo rígido y de terror, elevando a una tensión asfixiante el impacto de las instancias de control social. Sin embargo, en nombre de una eficaz lucha contra el crimen, habría que pagar un precio desmedido, que sería la pérdida de la libertad, fomentando una omnipresente acción vigilante de controles sociales, cuyo resultado final sería el de una sociedad uniforme y uniformada. La información sobre el problema criminal que puede aportar la criminología, válida por la corrección del método de obtención de la misma y fiable por la bondad de la propia información, tiene un triple ámbito: la explicación científica del fenómeno criminal, de su génesis, dinámica y principales variables, y la prevención del delito y la intervención en el hombre delincuente. La formulación de modelos impecables, teóricos explicativos del comportamiento criminal ha sido cometido prioritario asignado a la criminología, de acuerdo con el paradigma de las ciencias dominantes en los países en nuestro entorno cultural. Buen día, doctor y compañeros. Nosotros les vamos a hablar un poco acerca del debate científico e ideológico sobre el rol que cumple la criminología en nuestra sociedad. Mi nombre es Carla Rosibel Cardona Marcos y junto a mi compañero Alan Bonilla les vamos a hablar acerca de 3 temas. Yo hablaré del primero y luego continuará él con el segundo y el tercero. Para nuestra investigación, nosotros nos basamos en el libro de Antonio García Pablos de Molina, quien es catedrático de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid. Y el libro se denomina Criminología, Fundamentos y Principios para el Estudio Científico del Delito, la Prevención de la Criminalidad y el Tratamiento del Delincuente. El primer tema que tenemos es la lucha contra la criminalidad como objetivo de la criminología. Puede parecer obvio que el destino final de la criminología sea la lucha contra la criminalidad, o si se prefiere un concepto mucho más técnico y menos agresivo, podemos decir que busca el control y la prevención del delito. Sin embargo, la propia doctrina criminológica se ha cuestionado desde sus inicios si es un objetivo que corresponde o no a esta disciplina, ¿verdad? Partiendo de que la criminología es una ciencia empírica, se pudo mantener que a esta corresponde únicamente la explicación del fenómeno delictivo, el análisis y la descripción de las causas del mismo, pero no las estrategias científicas, político-criminales o políticas idóneas para combatirlo, porque esto sería competencia exclusiva de los poderes públicos. Entonces aquí habría que distinguir el conocimiento criminológico en sentido estricto, es decir, ese sustrato de base empírica que suministra la criminología, y el destino o utilización de dicho saber criminológico, que implica previas decisiones científicas reservadas a los poderes públicos, que sería el problema político. Acá contamos con lo que es la escuela austríaca como referencia, que ésta siempre concibió que la lucha contra el delito es el objetivo específico de la criminología, y de acá deriva la teoría de la profilaxis del delito y la criminalística, que esto vendría a integrar uno de los 2 grandes ejes en que se divide el sistema de la criminología, de acuerdo con los postulados de esta escuela, ¿verdad? Los partidarios de esta tesis de la profilaxis invocan que existe una conexión lógica entre la teoría de las formas reales de la comisión del delito y la teoría de las formas reales de la lucha o control sobre el mismo. O sea, acá debe haber una conexión y una interdependencia, y esto impide que se puedan separar artificialmente un concepto del otro, ¿verdad?
De acuerdo con el pensamiento oficial y ortodoxo de los sistemas socialistas, la criminología no debe resignarse a aportar explicaciones teóricas del crimen, sino que debe combatirlo radicalmente. Pero no debe confundirse que el control de la criminalidad con el exterminio de esta, porque la criminología pretende tener un control razonable sobre el delito, tratar de prevenirlo, controlarlo, pero que se logre la total erradicación de la sociedad es algo imposible, porque como seres humanos debemos aprender a convivir con cuestiones, crímenes, delitos que a diario van a pasar, ¿verdad? ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, licenciado? Mi nombre es Alan Barrientos. En continuación sobre el tema rol de la criminología, debate científico e ideológico. Hablaré sobre 2 puntos en concreto. El primero, la legitimación o crítica del orden social, y el segundo, paradigmas positivistas y críticos. Este contenido está basado en las ideas del autor Antonio García Pablo de Molina. El primero, la legitimación o crítica del orden social, contrapone al conservadurismo y criticismo versus la criminología. El conservadurismo se apega a las tradiciones o costumbres mientras resisten a los cambios políticos, sociales o económicos, es decir, pretende conservar el status quo. Por ende, el conservadurismo suele oponerse a las políticas progresivas a las que comprende como amenazas al orden ya establecido, donde incluye la criminología. Ahora bien, el criticismo es una doctrina de orientación epistemológica, crítica al empirismo y el racionalismo. Como bien sabemos, la criminología es una ciencia empírica y el criticismo la ataca, la pone en duda. Y como dice el criticismo, no niega que el hombre pueda acceder al conocimiento, a la verdad, pero considera necesario que haya un examen atento y una justificación racional de la forma en que se alcanza ese conocimiento. Por ejemplo, si una ciencia debe probar la hipótesis, estas deben estar establecidas para que sean ciertas. Ahora les hablaré sobre los paradigmas positivista y crítico. El positivista o la criminología positivista es una criminología legitimadora del orden social constituido porque no cuestiona sus fundamentos axiológicos, es decir, los valores predominantes en una determinada sociedad. La criminología positivista opera en consecuencia como un factor de legitimación y consolidación del status quo, al igual que el conservadurismo. Como un segundo plano, el modelo crítico, por lo contrario, cuestiona las bases de orden social, su legitimidad, el concreto funcionamiento del sistema y de sus instancias, la reacción social. La criminología crítica muestra su simpatía por las minorías desviadas y mina el fundamento moral del castigo, predicando de algún modo la no intervención punitiva del Estado. Evidentemente, ninguno de los modelos anteriores convence. La criminología no debe ser la coartada empírica legitimadora de un determinado orden social o un instrumento eficaz para conservar el status quo. No es un agente de subversión y crítica social. El criminólogo, como científico, ha de buscar la verdad, recabando para sí la posibilidad de criticar incluso las bases del sistema legal y su funcionamiento. No es un mero observador o testigo de la realidad. Se ha dicho como frase muy gráfica que el criminólogo de hecho o está a favor de la sociedad estatalmente organizada o bien opta a favor de determinadas minorías, pues de algún modo la politización que se acusa actualmente a las ciencias sociales afecta también a la criminología y polariza el propio quehacer de la ciencia empírica. Continuando con la exposición, a mí me tocó hablarles acerca de la aportación de la criminología, el ámbito y el objetivo. Mi nombre es Brenda Cruz y soy integrante del grupo 4. Antes de iniciar con el tema, quiero hacer referencia a la criminología como una ciencia joven que estudia al delincuente dentro de la sociedad, al delito y a la víctima, empleando para ello aspectos y dimensiones que antes no eran consideradas en el problema criminal. El estudio de la víctima y la relevancia del control social son 2 nuevos centros de interés de la investigación criminológica. La víctima del delito, en este caso, la actual preocupación responde ante la necesidad de definir cuál es el rol de la misma dentro del fenómeno delictivo. Pues en un proceso, la víctima ejerce 2 papeles.
una como demandante y la otra como testigo. Además de ello, es víctima de maltrato o violencia, la cual le puede provocar daños psicológicos o físicos. Es por ello que se necesita determinar cuál es su rol dentro de este fenómeno. Para ellos se plantean nuevas bases y su relación con el sistema legal y social. En el caso del control social, para Antonio García Pablos, define que la moderna criminología se preocupa también por el control social del delito. Sin embargo, esta teoría de control social representa tanto un giro metodológico de gran importancia al que no ha sido ajeno la teoría del etiquetamiento y de la reacción social por la relevancia que los partidarios de estas modernas concepciones sociológicas asignan a ciertos procesos y mecanismos del llamado control social en la configuración de la criminalidad. Como pueden observar en esta diapositiva, la criminología es aplicada a diversos ámbitos, como lo son la seguridad pública, la investigación criminal, el derecho penal y la ciencia forense. Por lo tanto, la aplicación de la criminología radica en el estudio de estos tres elementos, como lo son la víctima, el delito y la relevancia del control social. Pues según un documento consultado que lleva por título Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala, indica que la inseguridad y la violencia son factores determinantes que no solo determinan la calidad de vida de la población, sino que impactan en las oportunidades para generar mayores niveles de desarrollo. La información sobre el problema criminal que puede aportar la criminología válida y fiable tiene un triple ámbito. Esto según Antonio García Pablos de Molina, las cuales son la explicación científica del fenómeno criminal, de su génesis, dinámica y principales variables. Esto incluye modelos teóricos. 2. La prevención del delito y 3. La intervención en el hombre delincuente. Para concluir con mi tema, citaré las definiciones de la aportación de la criminología según Walter Puriseca Castro, citado por Wael Hikal en su obra Introducción al estudio de la criminología, e indica que la aportación de la criminología aporta conocimientos sobre el fenómeno criminal que debe tener etiqueta de conocimientos científicos. También aporta un diagnóstico cualificativo fiable del hecho criminal. Hola, me llamo Carla Melina Hernández Carrera y yo les hablaré sobre el objeto de estudio de la criminología basado en el concepto de Edmund Metzger, abogado, criminólogo y profesor universitario de origen alemán. Objetivos de la criminología. Según la tesis de grado académico de Ruth Araceli Santisson-Hoge, el objeto principal de la criminología es estudiar las causas que originan la criminalidad, o bien del por qué ciertos hombres transgreden las normas jurídicas, conociendo a fondo las formas por las que el delito aparece y el desarrollo que se dan en forma individual y a nivel de sociedad. Al estar la criminología adscrita a la sociología general y como especialidad de la última a la sociología jurídica, las materias de la realidad que pueden ser objeto de observación poseen una índole social. Como sociales son las conductas de interés penal y las reacciones penales que ellas suscitan, lo que descarta elementos de la antropología física, la biología, la medicina, la psiquiatría, la psicología clínica y la geografía física. Y es por esta razón que el objeto de estudio en esta disciplina lo constituirían el delito, el delincuente, la víctima y el control social del hecho delictivo.
El delito, el concepto de delito cambia con la evolución de la sociedad y la cultura. Es temporal y espacialmente relativo, circunstancial. El derecho penal y la criminología tienen el mismo objeto, el delito, pero se diferencian por el método o la forma de examinarlo. Según Medger, es la acción típicamente antijurídica, culpable y reprochable con una pena, y los elementos constitutivos del delito son la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Para algunos también es elemento del delito la punibilidad, que se traduce en una sanción que es la pena, y es la privación o disminución de un bien jurídico a quien haya cometido o intente cometer un delito. Ahora hablaremos del delincuente. El delincuente es el sujeto activo a quien se le atribuye la comisión de un delito. El delincuente es el que incurre en uno o varios de los patrones delictivos establecidos en la ley penal. Quien se hace reo por el cometimiento de un delito se obliga con el Estado al cumplimiento de una pena prevista con el acto ilícito. Es delincuente quien ejecuta la condición de tal mediante sentencia ejecutoriada por decisión del juez penal competente. No es delincuente quien únicamente ha sido sorprendido en la comisión de un acto delictivo, sino que esta hipótesis debe ser ratificada en sentencia ejecutoriada por juez competente. Por el contrario, antes de la resolución judicial, quien se hace reo por la comisión de un hecho supuestamente punible goza de la presunción de inocencia garantizada en la Constitución política durante todo el proceso. Ahora hablamos de la víctima. La víctima es el sujeto pasivo, el bien jurídicamente protegido, pero víctima es aquella persona natural o jurídica que llega a sufrir un daño. El daño puede ser sexual, emocional, etc. Con respecto al control social, tiene como finalidad mantener a un grupo de personas dentro de un esquema de orden formalmente aceptado, donde todos deben participar y seguir las normativas básicas establecidas que procuran de manera general la convivencia positiva. Para dicho fin se recurre a dos tipos de control, el control formal y el control informal. Cuando hablamos de control formal, nos estamos refiriendo a todas las instituciones de seguridad pública, ministerios públicos, juzgados, penales, centros de reinserción social, todo aquello que tenga relación con la aplicación de la justicia. Y es precisamente el gobierno dicha forma de control. El control social informal es la formación conductual que se recibe de la familia, las escuelas, el trabajo, la sociedad, etc. Son aquellas normas de comportamiento que sin llegar a ser tipificadas como delito debemos cumplir para lograr convivir dentro de una comunidad. Mi nombre es Leslie Vanessa Vázquez y en esta ocasión hablaremos de criminología, política criminal y derecho penal. Como primer punto tenemos a la criminología y en esta ocasión tomaremos la definición del profesor García Pablos, quien define a la criminología como una ciencia empírica e interdisciplinaria que tiene como objeto el crimen, el delincuente, la víctima y el control social del comportamiento delictivo. También establece que la criminología aporta una información válida, contrastada y fiable sobre lo que es la génesis, dinámica y variables del crimen, contemplando a este como un fenómeno individual y como un problema social o comunitario, así como sobre su prevención eficaz, las formas y estrategias de reacción al mismo y las técnicas de intervención positiva en el infractor y la víctima. Como conclusión, podemos decir que la criminología, primero, es una ciencia, segundo, es una ciencia empírica y tercero, es una ciencia interdisciplinaria. Como segundo punto tenemos la política criminal. Tal como lo plantea Alberto Binder, la política criminal es una forma de violencia estatal organizada. Desde la perspectiva de Díez Rapoyés, es una especie de políticas públicas. Para Alessandro Barata, desde un enfoque crítico, la política criminal se ocupa de la prevención y reacción del delito y hace frente a las consecuencias. Y por último, para Daniel Escobar, es una respuesta frente a comportamientos desviados. Estas definiciones plantean de manera amplia que la política criminal se ocupa de los comportamientos que ante la sociedad son reprochables, a través de un amplio catálogo de medidas, ya sea sociales, jurídicas, culturales, entre otras. Estas medidas deben ser lo más variadas posibles. Por último, hablaremos del derecho penal.
Como bien sabemos, el derecho penal es una rama del derecho que se encarga de normar y concebir las capacidades punitivas, es decir, de castigo, que se reserva el Estado para aquellos que violentan las normas de convivencia y de conducta, siempre a partir de un principio de proporcionalidad y de imparcialidad. Dentro del derecho penal se ha desarrollado lo que es la expansión del mismo. Es un fenómeno que con cierta preocupación se ha venido propagando en los sistemas jurídicos contemporáneos, y como ejemplo podemos colocar a nuestro país, ya que en Guatemala es donde se ha visto evidente la promulgación de leyes especiales durante los últimos 20 años. Una de las causas de este fenómeno ha sido la aparición de nuevos fenómenos delictivos o criminales que son nuevos para varias familias jurídicas y criminológicas, por supuesto. Como conclusiones tenemos que la criminología estudia en todos sus aspectos al fenómeno del delito. Esta es la ciencia que se encarga de lo que es todo lo respectivo al delito. Segundo, la política criminal, que podemos tomarla como un arte y como una ciencia al mismo tiempo, cuyo objeto práctico es en definitiva el permitir una mejor elaboración de reglas positivas con el fin de orientar al legislador que las redacta, al juez que las aplica y por último a la administración penitenciaria, que es quien hace efectiva la decisión judicial. Y por último el derecho penal, que consiste en la aplicación y explicación de las normas positivas con las que la sociedad reacciona ante estos fenómenos criminales.